Mark Twain decía que la historia no se repite, pero que rima. Se olvidó decir que a veces hace versos muy malos, como si su autor no observase las contradicciones y cometiese siempre los mismos errores, como cuando Mecano hizo rimar jamón de York con Nueva York. Lo de las contradicciones es relevante, y hoy queremos hablaros de una de las más importantes, una que llevamos arrastrando más de un siglo, la contradicción de la socialdemocracia. Y para hacerlo, contaremos la historia del SPD, el Partido Socialdemócrata Alemán. El SPD fue el primer gran partido socialista de la historia. Y cuando digo gran, no lo digo por decir. Prácticamente ganó las elecciones de 1912 al Parlamento alemán y se convirtió en la principal voz internacional contra la escalada armamentística. Un partido cuyo programa tenía eliminar el capitalismo a las puertas del gobierno. ¿Por qué no sabemos nada más de él? ¿Qué ocurrió? Ocurrió la Primera Guerra Mundial. Y aunque estáis pensando que fueron los ejércitos enemigos los que impidieron que el SPD convirtiera a Alemania en socialista, la realidad es que fue el propio SPD el que aceptó entrar en la guerra. Sí, esa misma que rechazó entrar durante años. Vale, sí, los comunistas y su hipocresía. Tienen teléfono móvil, trabajan para el capitalismo, entran en la Primera Guerra Mundial. Unos hipócritas, sí, lo típico. Pero ahora en serio, ¿cómo se explica esto? Habrá que ir a la década de 1860, cuando se dieron las condiciones en las que surgió el partido. El orden geopolítico mundial les quedaba bastante claro a nuestros amigos decimonónicos. Una sociedad capitalista de clases muy desiguales, dividida en imperios en equilibrio de fuerzas y con pretensiones todas de aumentar su poder. Aunque hubiera diferencias en la estructura económica de todos ellos, compartían una motivación, la de encontrar nuevos mercados, nuevas mercancías, nuevos puertos para transportarla, nuevos arsenales de mano de obra, todo ello bajo la lógica de la máxima expansión y el máximo desarrollo de las oligarquías, con sus virtudes y sus defectos, y sin mucho aprecio por la vida humana. Por ejemplo, la guerra de Crimea, con unas cuantas decenas de miles de muertos por las armas, más allá de conflictos religiosos en Europa del Este, consistió en la reacción del Estado británico y el Estado francés a un desequilibrio de poder del imperio zarista. Aunque fueran los Estados los interventores, no hay que considerarlos actores independientes, sino ligarlos al resto de la sociedad. Veamos un ejemplo. ¿Qué parte de la sociedad pudo tener más influencia en las decisiones del Estado de entrar en guerras e invadir territorios interesantes para los mercados? A. El proletariado urbano. B. Las grandes familias terratenientes y los dueños de la gran industria. O C. El feminismo. Postdata, recuerde que el feminismo está financiado por Soros. En efecto, la B es la respuesta. Y es que esto es la época de... ¡A la bola del imperialismo eres tú, majunche! Aunque hay quienes usan este término un poco indiscriminadamente para evitar hacer autocrítica, aún se ajusta a algunos aspectos de la actuación de países como Estados Unidos y Rusia. Sea como sea, lo que nos trae aquí es el imperialismo decimonónico y es la izquierda de la época de la que hay que hablar. A cada segundo el régimen se implantaba más y más en la vida de los habitantes de los imperios y en sus crecientes zonas de influencia. Hubo quienes se rebelaron a esto, pero esos sucesos ocasionales quedaban siempre bajo control de los monopolios y las fuerzas del Estado que los apoyaban. La historia continuaba. Solo existía un proyecto relevante y consistente que se alzase contra este sistema desde las propias entrañas de la maquinaria. El SPD, vanguardia de la Segunda Internacional. Aquí es cuando otros podrían hablar de una historia mitificada del movimiento obrero, con su retórica épica, sus mártires y su lucha maniquea entre el bien y el mal. Pero más allá de que sea crearse ídolos vacíos, nos impediría tomar perspectiva y no queremos que este canal sea otra mala rima. Demos un breve repaso a su historia, desde su fundación hasta el preludio de la Primera Guerra Mundial. El padre intelectual del SPD fue Ferdinand Lassalle, un hijo de comerciantes judíos alemanes que desde joven sintió un rechazo visceral por las injusticias y el abuso de los débiles tan extendidos en Alemania de mediados del siglo XIX. Además tenía un parecido casi perturbador con Zetangana. Se unió a la Liga de los Justos, esa que más tarde Karl Marx transformaría en la famosa Liga de los Comunistas. Estuvo un tiempo en prisión y al salir su actividad política se centró en la formación de sindicatos y otras organizaciones de trabajadores, de las que más adelante surgiría el SPD. Todo esto en consonancia con su creencia de que el Estado debía asegurar la dignidad de los trabajadores, de que las estructuras creadas en las décadas anteriores para la gestión de las mercancías podría ser útil también para la clase obrera. Más allá de la Primera Internacional, el SPD fue sin duda la asociación política más relevante en la izquierda. A pesar de su vaguedad conceptual, de no tener claro cómo llegar a la sociedad sin clases y de ciertas contradicciones entre marxistas y lasalleanos, consiguió recoger el descontento del proletariado alemán. Su popularidad era tal que Bismarck se vio obligado a perseguirlo durante 12 años con las leyes antisocialistas,
prácticamente ilegalizándolo hasta 1890. Aún así, en ese tiempo creció tanto llamando a las huelgas y esparciendo su propaganda desde la clandestinidad que en las primeras elecciones que se presentó fue el partido más votado de Alemania. Este nuevo poder desde el Estado, aunque no les dio un gran control sobre el país, supuso un cambio importante en su estrategia, porque ahora el SPD sí tenía claro cómo quería llegar al socialismo, por medio de reformas desde el Estado alemán. Es obvia la relación entre una cosa y otra. Si quieres que se den ciertas cosas en la sociedad, parece mucho más sencillo ganar votos, subir al poder, hacerlas ley y que las fuerzas de seguridad del Estado se ocupen de ello. Mucho mejor que repartir panfletos en la boca del metro o que subir textos de Lenin a Twitter. Volviendo al capitalismo, desde la dimisión de Bismarck, también en 1890, las cosas se pusieron feas. Bismarck tenía cierta reticencia hacia Alemania en imperio colonial y eso evitó durante cierto tiempo choques con los otros imperios. Ahora se había abierto la veda. Los siguientes 25 años no estuvieron caracterizados por la paz entre los países, sino por amenazas y reproches entre las potencias imperialistas. La Weltpolitik. El planeta estaba prácticamente repartido y la única manera de seguir creciendo era o eliminar o retrasar la competencia. El Estado alemán no solo se unió a esta dinámica, sino que además fue el principal impulsor, con la complicidad del SPD. Aunque no de todos sus miembros, porque el cambio creó en el partido una ala izquierda disidente y crítica, una ala izquierda de la que más tarde saldría una de las figuras más importantes de esta historia. Rosa Luxemburgo. Creció en la Polonia controlada por el imperio zarista y desde joven estuvo en varios grupos clandestinos de izquierda. En 1898 se uniría al SPD y sería la principal voz de este ala izquierda, atacando al SPD que surgió de la legalización por su alineación cada vez mayor con el Estado. Los siguientes años estuvo varias veces en la cárcel en Alemania y en Rusia. Apoyaba una revolución allá, criticaba el reformismo acá, llamaba a la huelga general. Durante los últimos años trató de reunir a diferentes grupos de la izquierda de Europa para hacer frente a la guerra que se avecinaba. Y es que desde 1911 el ambiente estaba muy caldeado. Tan solo hacía falta una chispa para que... Sí, pum, vaya chispa. El asesinato del Chuque Fernando, la historia que todo el mundo conoce. Pero no diría que ni siquiera que fuera relevante. Lo relevante aquí es el ultimátum que Austria-Hungría impone a Serbia tras este asesinato. No por ello este deja de ser importante. Pero bueno, hablemos del ultimátum. Este ultimátum en sí es una perfecta excusa para imponer a Serbia unas condiciones totalmente humillantes, provocándoles prácticamente la guerra. Un casus belli perfecto. Simple y efectivo. Cabría ver, al hilo de esta cuestión, si la guerra es inevitable o no. Aunque eso me llevaría demasiado tiempo y una lista larga y larga de causas de que no, la verdad es que no me voy a poner a hablar de ello. Así que bueno, os voy a dejar esta agradable lista aquí. Cabría hablar ahora sobre la evitabilidad de la guerra. Hay dos posturas claramente obvias, el sí y el no. Aunque ningún autor responde con una respuesta tan obvia. Por ejemplo, Niall Ferguson dice que la guerra ha sido culpa del Imperio Británico, de claramente su mecánica imperialista y por su acción e inacción en la guerra. Luego tenemos a Fey, que por ejemplo culpaba claramente a Alemania. Luego tenemos a Hobsbawm, que criticaba principalmente al sistema capitalista como causante de la guerra, ya que imperaban estas potencias europeas. Y por último, vamos a citar a Stoessinger, que culpaba principalmente a los líderes de no haber actuado diplomáticamente. Quizás este último se posicionaba más en esta postura de evitabilidad de la guerra, lo cual no quiere decir que esta no hubiera sido postergable. Algo en lo que todos están de acuerdo es que claramente podía haber muerto el archiduque Fernando y no haber habido guerra, pero que sí probablemente hubiera habido una guerra en una crisis posterior. Al hilo de Stoessinger, vamos a ver qué hacía el SPD. Retomémoslo un momento, y para ello vamos a ver la prensa internacional. Gracias. A ver, el Leipziger Volkszeitung decía sobre el ultimátum: el partido militar austríaco ha jugado todo a una sola carta. Tenemos el Dresdner Volkszeitung, decía: mientras el gobierno austriaco no esté en posición de hacerlo, bla bla bla, se coloca en una posición falsa ante toda Europa, bla bla bla, y aunque demostrará culpabilidad de Serbia, bla. Bueno, el Manchester Post dice: en el transcurso de una investigación cuyo resultado no ha sido revelado hasta el público europeo, emprender acción legal contra el asesino del heredero, se reformará las exigencias que serán aceptadas a Serbia, significará el suicidio político de su país. También tenemos, por ejemplo, el Schleswig Holstein dice: Austria está provocando a Serbia. Es deber de todos los trabajadores. Bueno, suficiente propaganda por hoy. Lo que quiero decir es que la posición del SPD era bastante clara, condenando la guerra y condenando también las provocaciones austrohúngaras a Serbia.
Y al menos este va a ser la línea del partido. Más o menos el 30 de julio de 1914 decían ya, antes del 4 de agosto, que el proletario socialista rechaza toda responsabilidad por los acontecimientos precipitados por una clase dominante ciega y al borde de la locura. Sabemos que para nosotros surgirá una nueva vida de las ruinas, pero la responsabilidad recae sobre los gobernantes actuales. Para ellos se trata de su existencia misma, es el juicio final de la historia mundial. Pero vamos a ver qué decía el 4 de agosto, cuando Ben van Holbeck decía: actuamos en defensa propia, y la necesidad no conoce de restricciones. El que se ve amenazado como lo estamos nosotros, el que lucha por los objetivos más elevados, solo puede guiarse por una consideración: cómo se abre paso por la fuerza. Luchamos por los frutos de nuestro trabajo pacífico, por el legado de nuestro gran pasado, por el futuro de nuestra gran nación. Igualmente, el SPD cambió ese negativo a un polo positivo, favoreciendo la guerra, diciendo cosas como: nos encontramos ante el hecho irrevocable de la guerra. Nos amenazan los horrores de la invasión. Invasión del despotismo ruso. Claro, porque iba en contra de la cultura alemana, cultura que abogaba más por la libertad, cosa que no querían perder claramente. Y es entonces cuando damos a ese cambio de rumbo y de discurso del SPD que da un voto a favor a los presupuestos de la guerra, diciendo sí a la guerra. Ahora, ¿por qué este cambio de opinión? Hay quienes llevan estas cosas a una cuestión individual, de si tal o cual líder fue un traidor a sus principios, a la clase obrera o a su patria, pero la realidad no suele moverse a capricho de como quiera el jefazo de turno, sino que solo es un actor más. Bernstein, uno de los líderes del SPD cuando cambió su tendencia al reformismo en 1890, podrá haber sido en una pequeña parte responsable del desastre de la Primera Guerra Mundial, pero el verdadero problema está en algo que escapa de la voluntad directa de los individuos. ¿En qué se basa el partido? Con la victoria del SPD en 1890 vino la tentación del poder del Estado, y ese partido, sin más ideología que ideales socialistas utópicos, se transformó en una parte más de la maquinaria imperialista. Y esto no es mera retórica, porque su proyecto dependía enteramente del Estado, y sin él es nada. Y sin ir más lejos, el motivo principal por el cual el SPD entonces entró en la guerra fue la Unión Sagrada. Putos furros. La Unión Sagrada consistía en la ilegalización de todas las fuerzas que fueran contra el esfuerzo bélico, integrando todos los partidos en un único cuerpo con el Estado. Básicamente una dictadura de guerra. Bien, si el SPD se hubiera opuesto a entrar en la Unión Sagrada, habría significado su fin como partido. El poder de las instituciones era el único poder que tenía. En realidad sí que es una decisión lógica. El problema es que era la única que tenía dada su situación. Y es que precisamente el problema es su situación. ¿En qué se basa el partido? En que necesite al propio sistema para acabar con él. Y esto es una contradicción que arrastra el reformismo, hayan pasado 100 años o no. La idea de este vídeo no es tanto una mera crónica histórica, ni folclore izquierdista, ni dilucidar si Bernstein era subnormal o no. La idea es encontrar un buen ejemplo de esta contradicción tan arraigada en el reformismo. Ante este panorama, el ala izquierda del partido cortó la relación con el SPD y formó lo que se llamaría la Liga Espartaquista, llamada así en honor al líder de la rebelión de esclavos romanos que interpretaría a Kirk Douglas en esa película llena de referencias homosexuales. ¿Consideras que comer ostras es moral y comer caracoles inmoral? La Liga, fuera de la legalidad, intentó llamar a la huelga general y la deserción de las tropas alemanas, con el resultado de que encerraron a Rosa y a su compañero Liebknecht en junio de 1916. En la cárcel, Rosa siguió escribiendo libros y artículos políticos, análisis de la organización obrera, críticas al partido bolchevique y la revolución rusa, y ahora la reformista. De hecho, las ideas de este vídeo salen en parte de una de las obras que escribió en la cárcel, en concreto de La crisis de la socialdemocracia. Inquilini americani, invasione di casa, dominazione de piedad, plagio. Y continuó la Primera Guerra Mundial, con sus trincheras literalmente del tamaño de Francia, sus tanques, sus amputaciones, su gripe española. Para 1918 todas las naciones en guerra estaban al borde del colapso, en especial Rusia, que ya había tenido 2 revoluciones internas y saldría de la guerra en marzo, y Alemania. En octubre las élites militares que habían tomado por completo el poder en Alemania iban desalojando, pero tenían un problema, y es que los generales prusianos eran mundialmente famosos por tener el ego de un transatlántico. Así que sencillamente no podían retirarse y asumir que habían perdido la guerra. Decidieron restablecer el parlamento y que el gobierno, que deseoso de terminar la guerra, les echase. Genios. El proceso de traspaso de poder siempre requiere un tiempo, y mientras surgía la rendición, la guerra continuaba y los soldados llegaron al límite que estaban dispuestos a aguantar.
Unos marineros, tras desobedecer una orden de una maniobra suicida desesperada, comenzaron la Revolución de Noviembre. Todos los partidos colocados por el ejército, incluyendo el SPD, se dispusieron en bloque contra la revolución. Aseguraban que esta era la única manera de evitar que pasase en Alemania lo que estaba ocurriendo en Rusia. Pero eso era falso, y ahí estaba Rosa, como muestra de ello. No se trata tanto de reivindicar a Rosa Luxemburgo como teórica en 2019 o de sugerir que la humanidad habría marchado mejor si un grupúsculo comunista como fue la Liga Espartaquista hubiera tenido más relevancia. Se trata más bien de mostrar que la postura del SPD se basaba en una falsa dicotomía. No se trataba de elegir entre el orden geopolítico mundial que trajo la Primera Guerra Mundial o los 1.000 millones de muertos del comunismo. Además, ya tenían la experiencia de Rusia para evitar posibles errores. Pero en el SPD no quisieron o no supieron reconocer cuál fue la causa profunda de la Primera Guerra Mundial, el sistema imperialista, y ajustaron su programa aún más al estado en el que se sustentaban, porque ahora el SPD apoyaba el sistema capitalista. Sí que se lograron ciertas mejoras a las condiciones de los trabajadores, como la entonces tan perseguida jornada laboral de 8 horas. ¿Pero a qué precio? Para empezar, la sangre de la represión del gobierno, mayor que la que estaba teniendo la revolución. De hecho, la represión no se centró tanto en los focos de la rebelión como en los grupos declarados anticapitalistas, a pesar de que, como en el caso de la Liga Espartaquista, rechazasen participar en estos últimos. Y esta es la última intervención de Rosa Luxemburgo en esta historia, porque el gobierno del SPD de Ebert dio orden de asesinarla junto al Liebknecht este mismo día hace 100 años, el 15 de enero de 1919. Joder, el capullo este hoy me dice que no es folclore comunista y se espera este día para subirlo. Y las implicaciones van aún más allá, porque quienes la asesinaron fueron en particular miembros del Freikorps, un grupo paramilitar ultranacionalista que poco después engrosaría las filas del partido nazi. La mayor parte de los crímenes que cometieron no fueron juzgados y los golpes de la derecha en la República de Weimar fueron muy poco castigados. Esto es por lo que sacrificó el SPD el socialismo, por una serie de reformas muy limitadas en una democracia muy débil sustentada sobre la base del gran capital que acabó apoyando el ascenso de Hitler. Vale, sí, a lo mejor es difícil que a día de hoy la alineación del Partido Reformista con el Estado capitalista dé lugar a algo tan terrible como entonces, pero sirve como aviso a navegantes. Tras la Segunda Guerra Mundial, el SPD en la Alemania Occidental podría haber tenido un programa socialista, pero entonces se enfrentaría al mismo error que en 1914. La supervivencia del SPD como partido, como organización, dependía de alejarse lo máximo posible del comunismo. De hecho, en la RFA, en la Alemania Occidental, el Partido Comunista fue legalizado por tener como objetivo traer el socialismo. Entonces, ¿qué ha tenido que hacer el SPD para su supervivencia?